puedan conectar y que además inviten a otras hermanas a que se conecten, amigas, conocidos, familiares, que también se puedan conectar con nosotros. Y como ven, en esta tarde es un poquito diferente, lo cual nos da también mucho gusto, porque la verdad yo extrañaba eso de platicar, la verdad, sí, yo lo extrañaba. Y pues bueno, ahora nos acompaña la hermana Elena, muchas buenas gracias. tardes, mucho gusto. La hermana Columba, que es quien va a dar la enseñanza el día de hoy. Y pues para comenzar les vamos a anunciar que tenemos sorpresas. Hoy hay regalos para las hermanas que estén conectadas y pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Hermana Elena, si nos hace el favor de guiarnos. Pues vamos a orar, hermanos, cierren también ahí en casita sus ojos y exponer nuestro corazón. Gracias te damos, Padre nuestro, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias porque hemos llegado a este día de la semana en donde nos alegramos en volvernos a conectar nosotras como mujeres, y también porque sabemos que tienes un mensaje para nosotras. Gracias por la vida de mi hermana Columba, que en este día has dispuesto de su corazón, de sus pensamientos, de sus palabras, y le has guiado, Señor, para que prepare pues este tema que compartiremos hoy. Bendícela, Señor, úsala para que tu palabra sea expresada con todo lo que tú nos quieras decir, Señor. Y también ayúdanos a quienes estemos escuchando y viendo esta transmisión, porque queremos seguir siendo fieles a ti, buen Padre, porque queremos seguir aprendiendo de lo que tú nos recomiendas cada día a través de tu palabra. Gracias por todo este medio, por todo lo que has provisto a tu iglesia para que llegue la transmisión hasta los hogares de mis hermanas. Que todo sea para tu honra y para tu gloria, Señor, y que seamos bendecidas grandemente como siempre es a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y pues bueno, le dejamos el tiempo a la hermana Columba. Adelante, hermana. Bueno, pues muy buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes. Y aquí tenemos, pues ahora sí que vamos a hablar de un tema un poco delicado. Es un tema que pues a lo mejor muchos ahorita tal vez no lo entiendan como era antes, pero que esto tiene mucha enseñanza para nosotros. Vamos a hablar de dos mujeres el día de hoy, como habíamos venido hablando de mujeres de la Biblia, y ahora vamos a hablar de dos mujeres que primeramente eran hermanas, pero también tenían otra cosa en común, que eran esposas del mismo hombre. No, eso es algo que pues en esta época ya no se ve, pero en esa época era algo que sucedía a menudo, sucedía muy a menudo, porque antes pues en la cultura antigua los hombres podían tener más de una esposa, y estas mujeres son Raquel y Lea. Ellas dice hermanas, el tema es Raquel y Lea, hermanas enamoradas del mismo hombre. Pues ahorita pues eso podría ser una causa de rivalidad, y no crean, en esa época también lo era. Y vamos a ver cómo es que sucedió esto y qué enseñanza nos deja a nosotros como hijos de Dios. El pasaje que no vamos a leer todos los capítulos, porque son muchos que habla sobre Raquel y Lea, pero está en Génesis para que ustedes lo lean. Si no han leído esta historia, este relato, pues sería muy bueno que lo leyeran. Está en Génesis 29, empieza desde el capítulo 29 hasta el capítulo 35 de Génesis. Y bueno, pues les voy a contar brevemente, en resumen, cuál es la historia y el trasfondo de Raquel y Lea. Ellas estaban casadas, bueno, antes que nada vamos a hablar un poquito de Jacob. Jacob era el esposo de Raquel y Lea, pero antes de que fuera su esposo, él era hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y bueno, si ustedes conocen a Abraham, que era a quien Dios le dio la promesa de tener una familia que fuera enorme y bendecida, y ustedes saben que su esposa no podía tener bebés, y después tuvo a Isaac, e Isaac tuvo dos hijos, uno que se llama Jacob y Esaú. Esaú era el mayor, aunque eran gemelos, pero fue el que nació primero, pero por cosas que Jacob hizo y que él quería, pues ahora sí que consiguió la primogenitura y la bendición de su padre. Entonces, como esto sucedió, su hermano se enojó muchísimo y tuvo que huir
a otro lugar. Él iba llegando a un lugar donde habitaba también familia, que era Labán, que era hermano de su mamá, Rebeca, era su tío. Entonces vamos a empezar desde aquí la historia. Él fue a buscar a su tío, ahí donde él habitaba, y pues lo andaba buscando, y en eso llegó Raquel. Era la hija menor de su tío, como quien quiere decir su prima, así que su prima hermana, y ahora sí que no solamente ellas eran hermanas y esposas de Jacob, sino también Jacob era su primo, pero pues así era la historia antes. Entonces Jacob quedó perdidamente enamorado de Raquel. Desde la primera que la vio se enamoró. Raquel por su parte era una mujer muy bella, era una mujer llena de gracia, era muy joven, era muy obediente, era doncella, y esas eran unas de las cualidades que ella tenía. Se conocieron porque ella era pastora y llevaba las ovejas de su padre al abrevadero. Entonces él quitó la piedra del pozo para que las ovejitas tomaran agua, y ahí empezó todo. Y ella dijo, no, pues los pastores dijeron, ella es Raquel, hija de Labán. Y entonces él pues se puso muy contento, y hola, yo soy tu pariente, yo soy hijo de tu tía Rebeca, y pues ahí se presentaron. Ella muy contenta fue a decirle a su padre, y bueno, desde entonces se quedó Jacob en la casa de Labán. Lo aceptaron como parte de la familia, pero pues tenía que también trabajar ahí, hasta que Labán le dijo, ¿sabes qué? Me siento mal de que estás aquí y que no te doy pago por el trabajo que haces por mí. Dime qué quieres, qué es lo que más deseas que yo pueda hacer por ti, qué te puedo dar para pues restituir todo esto que has trabajado por mí. Y fue cuando le dijo, pues mira, es que yo estoy enamorado de tu hija, y la verdad me gustaría casarme con ella. Entonces pues a Labán se le hizo bien, dijo, no, pues qué bien que seas tú y no cualquier otro que no sea de la familia. Que bueno, muy bien, todo iba bien. Y le dijo, pero tienes que trabajar 7 años por ella. Entonces cuando dijo esto, a él le pareció bien. Él dijo, no, pues perfecto. La amaba tanto que dicen que 7 días le parecían como un suspiro. Imagínense cuánto la amaba, que pudo esperar para casarse con ella. 7 años, 7 años que tuvo que trabajar duramente, que tuvo que trabajar cuidando los rebaños, porque amaba mucho a Raquel. Dice la Biblia que él amaba con todo su corazón. Pero pues ahora aquí entra la historia de Lea. Lea era la hermana mayor. Labán solo tenía 2 hijas. Tenía a Lea y a Raquel, y Lea era la mayor, pero según la costumbre, a la hija menor no se podía casar antes que la mayor, según la costumbre de ese pueblo. Entonces aquí entra la historia de qué fue lo que pasó. Pues Lea era una persona, dice la Biblia que, bueno, lo que se dice de ella es que solamente, no se describe mucho, solamente que era hermana mayor de Raquel, y que en muchas versiones dicen que tenía un problema de vista, pero leí varias versiones de la Biblia y habla que no, porque dice que ojos, mirada débil, en otras sea ojos apagados. En varias versiones que estuve leyendo, en una de las más antiguas dice ojos tiernos, y otras ojos muy bonitos. Podría decirse así que tal vez a lo mejor no era una enfermedad, a lo mejor tenía unos ojos hermosos y a lo mejor era lo único que tenía ella en gracia, ¿no? Porque estaba leyendo, estaba buscando, y en muchas versiones dice, Lea tenía unos ojos muy bonitos, pero Raquel era más hermosa, era hermosa de pies a cabeza. Entonces puedo decir o sugerir que Lea tal vez lo único que tenía una mirada muy bonita, que tiene una mirada atrayente, porque eso es lo que viene de una versión más antigua que dice que ojos, dicen otra delicados, pero en la más antigua dice ojos tiernos. Entonces a lo mejor tiene una mirada muy tierna, muy bonita, pero era lo único que ella a lo mejor poseía como atributo. Claro que a lo mejor tenía otras cualidades, pero no eran muy visibles, porque pues físicamente fueron sus ojos. Solamente que tal vez ahorita más adelante vamos a ver que tenía también otras cualidades, ¿no? Pero pues más interiores. Bueno, pues, ¿qué pasó?
que de tanto se esperaba esa boda. Después de 7 años, pues todos estaban, no, pues ya no podían esperar, pero no se imaginaban la astucia del papá. Engañó a Jacob. Agarró, lo que hizo fue decir, bueno, el día de la boda, como en ese tiempo muchos pueden decir, pero ¿cómo pudo engañarse Jacob si pues ahora sí que uno ve a su novia y la reconoce luego, luego? Pero en esa época se acostumbraba que a la muchacha la llevaban todo el tiempo, tenía que estar cubierta de pies a cabeza. Si ustedes han visto a las personas que profesan el Islam, las mujeres se cubren con una burka total, que cubre toda su cara, cubre sus brazos, cubre... a las novias de esa época en Medio Oriente era la manera de ataviarlas para su novio, o sea, cubrirlas totalmente de pies a cabeza. Y así estuvo toda la celebración hasta el momento de la noche de bodas. Dice en la Biblia que Jacob durmió con ella y no se dio cuenta que no era su esposa, que no era Raquel, hasta el otro día. Pero también la costumbre era de que pudiera haber la posibilidad de que Jacob, por ser su boda, estuviera un poco ebrio, porque se tomaba, ahora sí que de eso se acostumbraba en las bodas a tomar vino, y pues tomarlo como de felicidad, todo el mundo quedaba un poco feliz, y pues a lo mejor en la ebriedad de no estar en sus 5 sentidos, pues no se dio cuenta que era Lea y no Raquel, hasta que despertó el otro día, y ¡ah! Ya me imagino el escándalo o el shock de Jacob, de que él estaba, o sea, esperando por ese día y que no fuera la persona. Entonces pues él fue al otro día y fue a reclamarle a su papá, a su tío, que era al papá de Lea, y le fue a decir, ¿sabes qué? Me engañaste, ¿por qué me hiciste esto? O sea, yo te trabajé por 7 años por tu hija Raquel y me das a Lea, ¿qué pasó? Y él dice, no, pues es que la costumbre es de que pues aquí, si no se casa la hija mayor primero, pues no se puede casar la menor, y pues entonces primero tenemos que casar a la mayor, pero pues consciente, ¿qué culpa tengo yo? O sea, que no se haya casado. Pues dijo, no, ¿sabes qué? Bueno, mira, también te voy a dar a Raquel, no te preocupes, te la voy a dar, pero trabaja por ella otros 7 años, y pues respeta la semana de luna de miel, y quédate con Lea, y pues a la semana pues te casas con Raquel. Ay, fue algo que pues ahora sí que a nadie se lo esperaba, y algo que yo puedo ver aquí es algo que a mí me causa mucho problema, o sea, que fueron víctimas, Lea y Raquel fueron víctimas de las circunstancias. Ella y Jacob no deseaba en ningún momento faltarle a Raquel. Él quería ser fiel a ella, él quería un matrimonio de una sola persona, él solo quería a Raquel, pero las circunstancias lo llevaron a tomar a Lea también por esposa, y pues no podía, también por ahora sí que sus principios y pues su amor a esa familia, pues no podía repudiarla. No era algo que se pudiera hacer tampoco, también en esa época no era algo correcto que podían divorciarse o repudiar a su esposa. Desde ese momento pues empezó a haber rivalidad entre las dos hermanas. Y algo que pues Lea, pues me imagino, si ustedes se ponen en su lugar de que su esposo no las ame, ¿cuántas de ustedes a lo mejor no han sufrido esto, gracias a Dios? Pero ¿cuántas de las personas, a lo mejor alguien que me escucha aquí, de que la persona que ustedes están enamoradas, de la persona que ustedes tienen, que no las ame, que al contrario las rechace, y que sepan que esa persona que ustedes aman quiere a otra persona, y más estando ya en una relación seria como es el matrimonio, es algo muy doloroso, muy triste y poco llevadero? O sea, el saber que el esposo quiere a alguien más que no son ustedes, o sea, yo siento que yo me pongo en el lugar de Lea y haber sido una tristeza muy grande que ella pudo guardar en su corazón, y que tuvo que vivir con eso el resto de su vida, y vamos a ver un poquito más acerca de eso. Después, pues, ahora sí que, pues ahí empezaron los conflictos, empezaron las rivalidades. Jacob amaba a Raquel, amaba con todo su corazón, era pues su esposa, era la que él consideraba la esposa que él había elegido.
y esto empezó a ocasionar pues roces entre Lea y Raquel, y pues claro que Dios es justo y él vio algo aquí. Y para pues continuar, pues les voy a platicar son 5 lecciones que nosotros tenemos que aprender sobre la vida de Raquel y sobre la vida de Lea. Y una la primera lección que podemos aprender se deriva de este problema de que Lea no era amada y Raquel sí era amada. Y la primera ahora sí que lección es que el amor de Dios y su justicia, o sea, su amor y su justicia es para todos a pesar de las circunstancias. O sea, Dios nunca te va a dejar de amar, no importa qué circunstancias estés pasando a nosotros, o sea, Él no nos va a dejar de amar y Él no va a dejar de hacer justicia a aquellos que Él ama. Y es algo que a pesar de las circunstancias que aquí menciona, y vamos rapidito a Génesis 29:31, hermana Elena, si le puede dar lectura. 29:31, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios dice que y vio Jehová, él vio algo ahí, que Lea era menospreciada, que Jacob nunca la quiso realmente. Dice, y le dio una recompensa, que dice aquí que le dio hijos, pero retuvo los hijos de Raquel. Raquel era estéril. Tal vez Dios no la hizo estéril, sino que estaba reteniendo para algo mejor. Y tal vez ella tenía el amor de Jacob, pero no tenía hijos. Lea no tenía el amor de Jacob, pero Dios le dio hijos. Y vamos a comparar en 1 Corintios, hermana Giovanna, si quiere leer 1 Corintios 12, del 22 al 25. 12, 22 al 25. Sí, ¿cómo Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahí está, muchas gracias, hermana. Algo muy cierto que Dios hace, y ahora tal vez a lo mejor no vamos a estar en ese problema de tener pues ahora sí que alguien que sea como con nosotros ahí, de estar pues ahora sí que nuestra hermana casada con el mismo hombre, ni nada de eso va a pasar ahorita en esta época, pero Dios es justo, y también Dios puede hacer que ahora en la iglesia, ahora vamos a compararlo con la iglesia, que todos los miembros, nadie es igual, y ahí podemos ver, pero Dios dice que da mayor honra a los que necesitan honra y los que no son muy decorosos, como es el cuerpo humano. O sea, dice que los que son menos decorosos a nosotros los vestimos con más decoro, y los que no, o sea, les da más, o sea, para que no haya desaveniencia. Dios es un Dios justo, un Dios de justicia, que Él a todo y a cada persona le da de su gracia. Tal vez no igual a unos como a otros. A lo mejor unos tienen algún problema o se sienten, si usted, hermana, alguna vez se ha sentido rechazada, se ha sentido que no vale, que no tiene a lo mejor la gracia que a lo mejor muchos esperan de usted, a lo mejor se siente como Lea, a lo mejor incluso por su esposo, en una forma rechazada, no se preocupe, hermano, porque Dios le da de su gracia y Él es justo. Y Él nos bendice a todos, aunque los humanos nos puedan rechazar, aunque la familia nos pueda, a lo mejor también hay rivalidad entre familia, o no, es que es el más feíto, no, que a ti te recogieron, luego siempre entre hermanos empiezan esas cosas, ¿no? Pero, y también como madres, pues no debemos de hacer esa que nuestros hijos se sientan con que tenemos favoritismo unos con otros, decir, no, pues complacemos más
al hombre, al que es, y a las niñas, pues no mucho, o al revés, ¿no? Las niñas son así, pero el niño ya como sea. O mira, fíjate cómo tu hermano sí se apura en la escuela y tú no puedes dar ni una sola nada en la escuela. Entonces empezamos a hacer esa diferencia. Así pasaba entre Lea y Raquel. Y era algo muy difícil, pero por eso Dios permitió que Lea tuviera sus hijos, para llenar su corazón, para llenarla, para ocuparla. Si ella no hubiera, si hubiera sido aparte de rechazada, estéril, Pobre mujer. yo creo que hubiera sido, si así era difícil, vivir con la cosa de que, ay, o sea, yo no estoy haciendo mal tercio aquí, o sea, porque casi, o sea, de decir, pues ve a Raquel y a Jacob, ay, muy enamorados, y ella ya metida en a lo mejor en una relación que ella misma al principio no estaba dispuesta, pero claro que obviamente ella a lo mejor tal vez amaba a Jacob, a lo mejor sentía algo por él, a lo mejor también le gustaba, y el ver esa situación, o sea, también la hacía triste, y dice aquí que Dios le dio algo a ella que no le dio a Raquel, y a Raquel pues le dio el amor de Jacob, pero no hijos. Y también sufría, también por ver a su hermana embarazada, por verla teniendo hijos, y que pues tú para cuándo, pues no sé para cuándo, o sea, pues era algo, y además en esa época era algo muy, pero muy vergonzoso que una mujer fuera estéril, era como una afrenta, una vergüenza, y que ella pues lloraba, entonces esto era algo que pues estaba así. Entonces tenemos que aprender que Dios es justo y que sea lo que pase, sea que se sientan rechazadas, hermanas, sea que se sientan con alguna cosa de que no pueden complacer a las personas, no importa, Dios nos bendice, Dios nos da, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y al único que tenemos que complacer es a Él va a dar, Él da gracia. Él da dones, Él da talentos, Él da belleza, y Él da belleza de corazón, da belleza. A nadie es menos, para Dios nadie es menos que la otra persona, nadie, Él nunca va a rechazar a nadie, Él siempre va a estar esperándonos, amándonos, y si nos ve que somos rechazados por las personas, por Él, tenga por segura, hermana, que no seremos rechazados. La segunda lección que vamos a aprender hoy es que Dios usará todo, aún el sufrimiento, para acercarnos a Él. En este momento, a lo mejor Raquel y Lea, pues como ellas eran de un pueblo ajeno, de Abraham y todo eso, pues no conocían bien a Dios. Cuando antes de casarse con Jacob, ellas incluso dicen que su papá adoraba a otros ídolos, tenía otros ídolos y los adoraba. Pero, ¿qué hizo Dios para que Lea empezara a acercarse a Él? Hermana Elena, ¿podría leer Génesis 29, 31 al 35? ¿Cómo dice? 29, 31, 35. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Si ven algo bien bonito aquí, Lea, ella se sentía menospreciada por su esposo, pero ella empezó a clamar a Dios y empezó a alabar a Dios a pesar de las dificultades que ella estaba teniendo. Ella pues primero dijo, pues Dios me dio un hijo primero empezó ella, pues para que me ame más mi esposo, para que me quiera más mi esposo, para que ahora sí mi esposo me quiera. Y ella quería, ella sentía que el darle hijos a Jacob iba a hacer que el amor de Jacob por ella
creciera. Pero al final, al último hijo, Judá, dijo, alabaré a Jehová. Ahí ella ya no dijo, no, pues para que me ame más mi esposo. Ella comprendió que al único que tenía que alabar era a Dios. Y ella conoció a Dios a través de estas circunstancias. A pesar del sufrimiento, de no ser querida, de ser rechazada, de estar pues viviendo ahí como su hermana y su esposo pues estaban ahí y que él le prestaba más atención a Raquel y todo esto, pues la hizo a ella pues clamar a Dios. Y en el momento en que ella ya tenía 4 hijos, ella dijo, alabaré a Jehová. Esto a lo mejor nunca ella lo hubiera pasado, no lo hubiera experimentado, si no hubiera casado, o sea, si no su padre no la hubiera casado con un hombre que no la amaba, no lo hubiera experimentado. Pero ella experimentó el alabar a Dios con todo su corazón, sinceramente, clamar a Dios, conocer a Dios, y a través del dolor, a través del sufrimiento, Dios la llevó a conocerlo a Él. Y es lo que Él quiere para todos nosotros. Cuando no se espanten, hermanas, cuando tengan problemas, circunstancias difíciles, porque lo que debemos de hacer primero, no como última instancia, sino como primera instancia, es acercarnos a Dios. Pedirle a Él, alabarle a Él. Es lo único que tenemos que hacer. No debemos de, pues a lo mejor ella no renegó, ella no lloró, tal vez lloró en silencio, pero no era algo así de que se pusiera tal vez a pelear con su hermana y enojada o quererse huir de su familia y decir, no, yo pues mejor me desaparezco, huyo, o no sé, o le voy a reclamar a mi papá, o ella pudo buscar muchos culpables, ella pudo decir muchas cosas, pero lo único que dijo al final, dijo, alabaré a Jehová. Alabaré a Jehová. Y es lo que tenemos que decir cada uno de nosotros en las circunstancias difíciles, en los momentos de tristeza, de dificultad. Siempre acuérdense de que Dios es el único que nos puede sacar de ese problema, que nos puede sacar de esa dificultad, y es el único que debemos de alabarlo. Y Él va a hacer que hallemos gracia, que hallemos paz, que hallemos todo lo necesario. Entonces, es por eso que todas las circunstancias, todo el sufrimiento, Dios lo usa con un propósito. ¿Para qué? Para acercarnos a Él. Nunca para destruirnos. Él no quería destruir a Lea. Él no quería que Lea sufriera. Él quería que ella tuviera una relación, una experiencia personal con Él. Y a través de esto, ella pudo tener esta experiencia. Otra de las lecciones, la tercera lección que vemos aquí, que debemos aprender, es que no debemos depender de nuestros esposos, maridos, familia, cualquier ser humano para nuestro bien espiritual. Ninguna persona que amemos va a reemplazar a Dios o tomar el lugar de Dios. Ninguna persona, por muy cercana que sea, padres, hermanos, esposos, a veces muchas mujeres yo he oído que se casan a lo mejor con un buen cristiano, pero que esperan, tienen expectativas de decir, no, pues él me va a acercar más a Dios, él me va a hacer que me acerque más a Dios, o que pues ya ahora que me case, pues voy a empezar a ir más a la iglesia, o a servir, o a hacer algo, y si no sucede, o sea, ¿qué vamos a hacer? Nuestra vida espiritual no depende de una persona, y esto es lo que le pasaba a Raquel. Ahora vamos a ver el caso de Raquel. Ahorita vimos de Lea, pero hay un mosco aquí que sí, está picando. Pero vamos a ver ahora qué le pasó a Raquel. Raquel, al ver que su hermana daba hijos, ya 4 hijos, y ella, o sea, con esa situación de que nada, llegó el momento en que Raquel se desesperó. Y le voy a pedir a mi hermana Giovanna si puede leer Génesis 30, 1 y 2. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ahí está, muchas gracias, hermana. Ella tuvo envidia, ella se empezó a llenar su corazón de amargura, de envidia, y lloraba y le decía a Jacob, o sea, Jacob
o sea, ¿de qué? O sea, de él no dependía que ella no tuviera hijos. Y ella, no, dame hijos, porque si, ya me imagino cómo se lo ha de haber dicho. O sea, no, yo no creo que, ay, dame hijos, si no me muero. No, o sea, se lo dijo, dame hijos, porque si no me muero, tal vez llorando, desesperada, porque en esa época una mujer que no daba a luz era peor que nada, o sea, tenía que ser la menospreciada, pero en eso pues ya Jacob se enojó con ella, la amaba, pero en ese momento dijo, ¿pero qué? O sea, ¿qué soy Dios? O sea, yo no te estoy impidiendo tener hijos, o sea, no soy Dios. Y a veces nosotros pensamos que las personas o sea, por ejemplo, nuestro esposo, que es el que nos tiene que solucionar la vida, que muchas veces dependemos de él y queremos que él sea. Incluso yo llegué a hablar con una chica que ella se separó de su esposo, lo dejó, pero pues casi como al año y meses de haberse casado, y yo pues queriéndole hacer entrar en razón le digo, oye, ¿por qué dejaste a tu esposo? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Es que él no me ministraba como debía. Es que, o sea, esa era su excusa, ¿sabes? Que es que no me ministraba, es que no me estaba ayudando a crecer espiritualmente. Otro chico que también se divorció de su esposa, también algo que dijo este chico, como cuando estaban pidiendo consejería pastoral y todo eso, dijo, es que el estar con ella, o sea, ella no me ayuda a mí a crecer espiritualmente. Siendo que, o sea, no es válido separarse de alguien porque tenemos a lo mejor unas expectativas y esa persona con la que te casaste, hermana, no es Dios. No es Dios, es un ser humano con todos los defectos, con todas las debilidades. Por muy acercado a Dios que esté, Él no te te puede ayudar, te puede animar a crecer espiritualmente, te puede ministrar como si esta chica, pero no al caso de que estemos esperanzados en esa persona para que nos ayude a crecer, siendo que nosotros mismos tenemos una relación personal con Dios y en nuestra pareja no nos puede acercar más a Dios, nos puede animar, ayudar, nos puede exhortar. Como esposos nos pueden decir, no, pues mira, la Biblia dice así y así. Nos pueden a lo mejor pues pastorear, pero no es algo que sea que a fuerzas esa persona, o sea que nosotros pongamos unas expectativas tan altas como para que si ellos fallan tantito, ya sintamos, no, es que no está haciendo de bendición en mi vida, me está alejando de Dios, y a lo mejor no es el caso, de esta chica no era el caso porque su esposo era cristiano, era un buen cristiano, pero ella sentía, o sea, como que ella ponía de pretexto, es que no me está ministrando como se debe, o sea, que pensaba que, no sé qué creía ella que él tenía que hacer para que ella se sintiera ministrada, ¿no? Y hasta él mismo dijo, es que yo oro con ella, oro por ella, no sé, como si a qué se refiere con eso. Entonces, nunca pongamos nuestros ojos, o sea, en decir, esta persona nos va a sacar de nuestros apuros, o hermanas que son solteras, a lo mejor ya hay alguna que nos está viendo, si te casas no vas a ser más feliz, no es una garantía, aunque muchas dicen, yo ya quisiera casarme ya para, como decía mi mamá, para ser libre, y dice, problema, se casó y no iba a ser libre ya, con hijos, con un esposo, con unas responsabilidades, pues ¿dónde está la libertad? Bueno, como ella se imaginaba, que dice que ella se imaginaba que iba a poder ir, sus papás, sus papás, de que no, que ya voy a ser libre, no, pues no. Entonces, a veces tenemos puestos las miradas, o sea, dependemos para lo espiritual de otra persona, de un ser falible. Y solamente Dios es el que nos puede dar la suficiencia, o sea, que Él sea el suficiente para nosotros. ¿Cómo dice, hermana, el Salmo 27.1? Por favor, hermana. 27.1 dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice que Él es nuestra luz, nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Él es más que suficiente, hermano. Si se sienten rechazados, si alguien no los quiere decir,
Solamente Dios es el único que va a llenar todas nuestras expectativas, que va a llenar todo nuestro ser, el único que nos puede dar la paz, dar el gozo, hacernos felices, su palabra. Dios, una persona, un ser humano, no. Y Raquel, a pesar de que tenía el amor de su esposo, ella se sentía desdichada. Y ella por eso decía, ay, dame hijos. Pero él no estaba en él darle hijos. Él decía, pues qué, o sea, soy Dios. Y a veces tal vez nosotros también así le reprochamos a las personas que amamos, pues a nuestros papás, ¿por qué? ¿Pero por qué me tratas así? ¿O por qué me trajiste a este mundo? No, muchos hijos que les reclaman a sus papás, ay, mejor me hubieras abortado, yo no sé, ¿a poco yo te pedí que me trajeras a esta vida? Cuando pues empiezan a discutir y los adolescentes, siendo que sus papás no son Dios, o sea, Dios hizo que ustedes nacieran, sus papás fueron el medio, pero no que ellos fuera de traerlos o no traerlos o estar, o sea, nada de eso. Y también los esposos, o sea, no, ellos no son Dios, nadie es Dios, nadie. Entonces solamente Dios es el único que puede suplir todas nuestras necesidades y llenarnos, cosa que no comprendía Raquel en ese momento, o sea, ella no tenía eso. Lea ya estaba pues ahora sí que alabando a Dios por sus hijos, aunque estaba rechazada, pero así estaba. 4. La punto y 4 enseñanza que tenemos el día de hoy. Dice, Dios tuvo misericordia de Lea, aunque fue rechazada siempre por su esposo, debemos de buscar a Dios y obedecer sus mandamientos. Es muy difícil amar a alguien que nos rechaza y no nos ama, pero Lea siguió amando y siéndole fiel a Jacob toda su vida. Lea no se divorció. A veces pensamos que porque nuestro esposo nos rechaza, pues nos tenemos que ir. El mundo nos dice, no, si es que si no te ama, pues ya sepárate, vete, huye, ve, corre, ¿no? O si tantito algo, no, ya no te llevas bien, no funciona algo, no se entienden bien. Ahorita estamos viviendo una crisis que más divorcios salieron con la pandemia, más divorcios, muchos divorcios, y son por cosas, a veces no es por que dije, no, pues me violentó, me golpeó, casi me mata, no, es por cosas muy superfluas, cosas que tal vez no, a lo mejor la indiferencia del esposo, a lo mejor el que alguna cosa que pues a lo mejor ya la cotidianeidad o no sé qué que hace que no, pues que ya me aburrí, ya me cansé, ya me aburrió, pues me voy y me separo porque este hombre no cambia, no se acerca a Dios, ¿no? Muchas veces nosotros como mujeres cristianas, muchas de nosotras elegimos mal y elegimos al hombre incorrecto. Siempre cuando yo he visto que se casan con gente inconversa, pues es lo que van a tener y es lo que tiene que ser y muchos no, pues es que ya me di cuenta que no, y lo dejan, cosa que la Biblia no nos manda a hacer eso. Dice aquí que nosotros tenemos que buscar a Dios y obedecerlo. Es difícil amar a los que nos rechazan, pero Lea nunca dejó de amar a Jacob. A pesar de que Jacob nunca la amó a ella nunca lo dejó de amar. Y siempre le fue fiel. Es algo muy difícil lo que les voy a decir, hermanos, y lo que voy a declarar, pero conforme a la Biblia, dice que el amor no se acaba, que el amor siempre va a ser. Y si nosotros decidimos amar a alguien, no va a haber poder humano que lo haga terminar. Yo no sé por qué muchas parejas, es que ya no la amo, o ya no lo amo, no, ya me di cuenta que no lo amo, no. Y pues soy cristiana, vengo aquí a la iglesia, pero yo a mi esposo pues ya, cero a la izquierda, ¿no? Y a veces estamos pecando contra Dios con eso, es muy delicado, pero sí, porque Él nos dio el amor para que lo podamos ejercer. Dice, ama a los que te aborrecen, y ese incluye a sus esposos, hermana. Y es algo que a veces dicen, no, me decía una hermana, dice, oiga hermana, y si nos engañan, ¿ahí qué podemos hacer? Si se van con otro, bueno, si se van, pues ya se fueron, ellos se fueron, pero cuando siguen en casa y saben ustedes que los engañan, sé que ahí, ¿qué procede?
Digo, hermanas, y si bueno, ya nos engañan y nos piden perdón, ¿qué debemos de hacer? ¿Los dejamos o seguimos ahí con ellos? Y le dije, no, pues Dios te perdonó aunque lo engañaste, aunque le fuiste infiel. Jesús murió por nosotros. ¿Y quiénes nos creemos nosotros para no perdonar a alguien? A veces perdonamos a todo mundo, tal vez, o perdonan pero se queda el rencor, se queda ahí, perdono pero no olvido. Y ahí es cuando yo me enfrento a la cruz de Cristo y a decir, Él, a pesar de que nosotros siempre le fallamos, siempre va a estar ahí. Aunque adulteramos contra Él como novia con las cosas del mundo, Él siempre va a estar ahí si le pedimos perdón. Y dice una parábola que él dice que una persona le debía mucho dinero a un rico, ¿no? Y le perdonó su deuda y lo dejó ir. Dice, y él que le debía un poquito, otro un consiervo le debía y lo ahorcó casi, devuélveme lo que no, y casi lo mata porque no le pagaba lo que le debía. No demostró esa misma gracia. Nosotros debemos demostrar la misma gracia. Si nosotros fuimos redimidos, perdonados, ¿qué nos cuesta perdonar a nuestros esposos? Si ellos quieren seguir viviendo con nosotras, qué bueno. Si no, pues bueno, ¿no? Pero hay que perdonar, no decir, bueno, sí, ya, pero ya no va a ser igual la relación. Y a veces nos damos, ¿pero por qué? Por el orgullo. El orgullo de decir, sí, si te perdono, sigues viviendo aquí. Y yo he ido, porque lo he ido en varios lugares, ¿no? Pero pues ya nada más vivimos, pero no, ya no va a ser igual. Ya no es lo mismo. Para Jesús, para Dios, siempre va a ser lo mismo. Siempre te va a amar incondicionalmente. Nosotros tenemos que aprender de Lea esto, que a pesar de todo lo que su esposo la lastimó, porque aquí no cuenta la Biblia explícitamente cómo la lastimaba, pero ella se sentía muy rechazada, al grado que tenía que alquilar a su esposo por fruta. También dice en la Biblia que no, pues es que ahí dame unas mandrágoras, le decía a Raquel a Lea, y Lea, no, pues no, es que estas las cortó mi hijo, no, pero pues dame, ahí ándale. No, bueno, te las doy, pero si me lo alquilas por una noche. O sea, al grado de poder pedir a su esposo, o sea, alquilado, ¿no? Para que ella pudiera pasar un tiempo con él. Y ella lo amaba a ese grado, lo perdonó, le fue fiel siempre, como decía. Y nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar, para no aceptar, para no amar a la gente que nos rechaza? Entonces, tenemos que aprender mucho de Lea en ese aspecto, de que ella perdonó. Ella aceptó la relación de Raquel y de su esposo, pero ella nunca se quiso hacer un lado, nunca quiso ya darse por vencida, decir, pues ya, yo qué, o sea, ni nada. Ella siguió amándolo, siguió buscándolo, siguió queriendo su favor, siempre, toda la vida. Ese era el amor de Dios mostrado en una mujer para su esposo. Y es lo que tenemos que hacer. Dice aquí, hermana Giovanna, ¿cuál es Mateo 6:33? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lea, vemos que ella alababa a Dios. Ella ya era su Dios, ya no eran los ídolos de su padre. Ella ya tenía su Dios, ella buscó a Dios, dice, y todas las cosas fueron añadidas. Tenemos que obedecerle, tenemos que andar con Dios, tenemos que estar con Dios, y todas las cosas se van a acomodar en su lugar. Aprendan esto, hermanas, de que cualquier cosa, rechazo, si ahorita están pasando por una situación difícil con su esposo, con alguno de sus hijos, con algún, no sé, vecino o pariente que a lo mejor la está molestando, siempre tenemos que recordar que busquemos primero a Dios, todo se va a acomodar. Y dice aquí que, o sea, que vamos a tener, o sea, mostrar esa misma gracia que Dios mostró con nosotros, tenemos que mostrarla, tenemos que obedecer a Dios en ese aspecto, de seguir primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es eso? Pues mostrar gracia, perdón para todas las personas. Y el quinto, por último, punto que vamos a ver en esta tarde, dice, el espíritu de competencia nos destruye,
La rivalidad y la competencia no es algo agradable a Dios. Y eso nos quita visión y el fervor a Dios. Es algo que no debe pasar, y menos entre hermanos. Raquel y Lea andaban casi de pique todo el tiempo, y luego una le dio a su criada para que tuviera hijos, y bueno, o sea, por la rivalidad se hizo un relajo. O sea, claro que Dios todo esto lo usó a bien, pero ¿qué hizo Raquel? No, bueno, pues si Lea está teniendo hijos, si yo no, pues yo voy a darle a mi esclava, porque antes la esclava era como de la propiedad, y los hijos que ella tuviera eran de la persona que le pertenecía. Entonces le dio a su esposo, a su esclava, y no, que pues tú vas a tener hijos por medio de... Yo voy a tener hijos por medio de mi esclava Bila, y luego, no, que Silpa, y luego Lea, como ya no tenía hijos, tenía 4, y ella dijo, bueno, y que ya no tengo más, entonces le voy a dar también, yo creo que dijo, no lo había pensado, y le da también a su esclava. Y una competencia, o sea, de decir, o sea, a mí se me hace algo loco, extremo, escandaloso, ¿no? De que ya estaban así al punto de que, ¿quién tenía más hijos? Y estaban perdiendo la visión, estaban perdiendo todo, o sea, más bien incluso a Jacob mismo, o sea, a lo mejor Lea, pues ya no le importaba que su esposo se acostara con otra mujer con tal de tener hijos, no, pues ahí está mi esclava, y perdiendo la visión de al quien realmente amaban, le estaban haciendo daño. Jacob, pues yo creo que él pues ya se sentía tan presionado, pero pues ahora sí que así eran las cosas y así tenía que aceptarlo. Y me imagino que por andar en sus pleitos, yo creo que a Jacob ya lo tenían así como relegado, como ya un objeto de que para mí, y pues ahora sí que lo cosificaron a él, y ya era así como que, pues a ver a quién le da más hijos, y todo eso, pues sí, era un poquito grave la situación. Y algo que pues podemos aprender de esto es que luego a veces pasa eso en las iglesias. De que a veces se empieza a ver rivalidad, no, pues a ver a cuántos ganamos para Cristo, cuántos, ay, que yo sirvo más, y que yo voy a esto, y que voy al otro, y empezamos a hacer de Dios, ya no amarlo, sino de hacer, a ver quién hace más por él. Es lo que estaba pasando con estas dos mujeres. ¿Quién hacía más por Jacob? Jacob yo creo que había dicho, no, pues, o sea, yo te quiero a ti, no importa, no tienes hijos, no me importa, yo te quiero, espérate calmada. Pero no, o sea, le dio a su esclava, luego le dio, la cosa es que al final fueron 12 hijos maravillosos que Dios usó como tribus de Israel, y algo muy bonito. Pero, ¿qué pasó? Empezó a haber choques, y ya no era algo que fuera bueno, fuera sano. Y ahora lo que pasa muchas veces en las iglesias, nunca caigan en envidias, hermanos, nunca digan, ay, es que a mí me gustaría ser como el hermano, como la hermana que predica. No, o que no, pues yo voy a hacer estas cosas para que pues, me tomen más en cuenta, o yo voy a hacer esto más para... Entonces a veces pasa eso, o en casa, o también con el esposo, o sea, para tener la aprobación de Dios, a veces hacemos muchas cosas, pero no lo amamos como se debe. O sea, podemos hacer muchas cosas para, según querer la aprobación de Dios, cosa que tenemos la aprobación de Dios desde que nos salvó, desde que murió en la cruz por nosotros. Somos aceptos delante de Él, somos aprobados. Tengamos el don que tengamos, somos aprobados y tenemos todo de parte de Dios. Solamente para recordar un poquito más, Primera de Corintios, hermana Elena, Primera de Corintios 12, versículo el 14, y ahorita le digo hasta cuál, porque es hasta el 27, pero por cuestión de tiempo. 12, 14. 14 en adelante y yo le digo. Usted me dice para. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, y por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo,
como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hasta ahí. Pues algo muy similar le pasaba a Lea y a Raquel, pero ahora lo tenemos que llevar a nuestro tiempo. En la vida, en la iglesia, dice la palabra es que el cuerpo, no porque no seamos manos, no somos del cuerpo. No porque a lo mejor, yo nada más barro en la iglesia y nunca me invitan a orar, o no me dan un liderazgo, o ¿por qué? ¿Y por qué la hermana que sí, que apenas llegó? Y empezamos con esas cosas, ¿no? De decir, en vez de decir, no, o sea, Dios me puso a hacer esto aquí, es de bendición igual barrer, o igual hacer la comida, o igual evangelizar, o dar clases a los niños, o dar clases a las damas, o dirigir alabanza, lo que sea, ¿no? O dirigir un servicio. Cualquier cosa que Dios nos ponga a hacer es porque somos parte de un cuerpo. Y Dios nos dio a cada uno como Él quiso. Y es algo que ya traemos. Y no queda aquí pues los celos, la envidia, es algo que como cristianos ya no debe estar en nuestra vida. Ni en nuestra familia, ni con miembros de nuestra familia, ni con nuestro esposo, porque luego a veces también pasa de que a ver quién es mejor. No, y el esposo ya empieza a haber rivalidad incluso entre esposos, o sea, decir, no, pues yo escojo las mejores películas. No, pero yo me quieren más mis hijos. Me quieren más mis hijos. No, yo cocino mejor. No, yo. Entonces empieza a haber cosas que no debe de ser. Los dos son buenos, los dos son geniales, cada quien como debe de ser. Como dice, no, mis hijos a mí me siguen más, no, a su mamá casi no, o cosas así. Y entonces la mamá, no, en vez de decir, pues qué bueno que lo sigan, porque no todos los papás lo siguen más sus hijos, o sea, es algo bueno, es algo que nos debemos de gozar. Como también dice en la Biblia que si un miembro se duele, todos nos debemos de doler con él. Si un miembro recibe honra, todos se deben de gozar. Y nosotros debemos hacer así, o sea, es decir, si le va bien a lo mejor a nuestro esposo de que no, pues, o a lo mejor en el trabajo, a lo mejor los dos trabajan y, no, pero a mí yo gano más, no, es que a mí me va mejor, y de repente si su esposo tiene un aumento y el otro, yo gano más. Entonces empieza esa rivalidad, en vez de que le dé gusto a la esposa de que qué bueno, no, y empieza eso, ¿no? Igual aquí en la iglesia, en cualquier lado, o sea, ahora sí, competencia, la rivalidad y los celos, las envidias, no son buenos. Por último, hermana, quisiera que leyera Santiago 3, del 13 al 18. Ahí habla también de qué es lo que son las envidias, los celos. Si alguna vez has sentido celo, hermana, cuidado, porque dice Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y es algo bien bonito, porque aquí habla de esto de que la sabiduría de Dios es amable, es benigna, llena de buenos frutos, pero la otra, dice, nunca se jacten de que la sabiduría del mundo sea la mejor, o que si tienen celos amargos, contención, dice, donde hay celos y contención hay turbación y toda obra perversa. A Dios es algo que no le agrada. Yo creo que es lo que menos le agrada a nosotros, que haya rivalidad, que haya, a ver quién, ahora, o con nuestros vecinos incluso, a ver quién tiene la fachada más bonita, o cosas así, ¿no? Sí. Y hay cosas que siempre, hermana, si usted ha sentido alguna vez celos, envidia, por alguna razón, con alguna persona, que a lo mejor admira y no se ha dado cuenta que a lo mejor no es envidia, es admiración que ustedes sienten, porque a veces nosotros envidiamos a quienes realmente muy interiormente admiramos, y como sentimos que nunca, nosotros sentimos, no es que sea así, pero sentimos que nunca le vamos a llegar a esa persona, nunca vamos a ser como ella, preferimos envidiarla, odiarla
y llenar de rencor y de amargura nuestro corazón por esa persona. Y así era el caso de Lea y Raquel. Entre ellas dos ya no había ese amor fraternal de hermanas, ya era algo de que ya se veían como con odio, porque pues una pensaba, pues nunca voy a tener el amor que a ti te tiene Jacob, y la otra estaba pensando, nunca voy a tener hijos. Claro que al final a Raquel Dios la bendijo con 2 hijos hermosos, pero al final ella murió y pues Lea se quedó al final con Jacob, pero pues eso no tuvo nada que ver con el plan que Dios ya tenía con eso. O sea, más bien eso era el plan de Dios. O sea, no era algo que frustrara los planes de Dios, todo lo que pasó, pero que no sea algo que nos pase a nosotros, de que ya era así como una presión, unos celos, una amargura de decir no voy a tener lo que la otra, pero voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y es algo que a Dios no le agrada. Y lo dice pues claramente la Biblia. Pues aquí pudimos aprender entonces que Dios es justo, que Dios usará todo, aún el sufrimiento, para llevarnos a Él, que no debemos de poner nuestras expectativas y esperanzas en los humanos, en nuestro cónyuge ni en nadie, que de todas maneras nosotros debemos de siempre buscar a Dios, buscarlo a pesar de las dificultades y servirle, porque Él va a acomodar todas las cosas en su lugar como deben de ser, y que no es válido tener envidia, porque la envidia corrompe. Entonces son las cosas que podemos aprender de Raquel y Lea. Lean la historia, hermanas, lean esto, y espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Perfecto. Sí, claro que sí. Hermana, ¿algún comentario que quiera? Híjole, pues estuvo muy bueno. La novela. La novela que nos contó. Tiene título de novela, ¿no? Sí, sí. Una hermanas enamoradas del mismo hombre. Ajá, sí. Sí. Pues yo creo que gracias a Dios que ya somos hijas de Dios, examinemos cada día nuestro corazón, ¿no? Porque no sabemos si en algún momento estamos permitiendo que algo más supla el amor que debe de ser para Dios, ¿no? En este caso, pues es una de las cosas que yo entendí, aprendí o quiero aplicar, y también que siempre Dios tiene un proceso para nosotros que siempre nos va a llevar a que le honremos, que le alabemos, como a Lea, ¿no? Cuando leíamos esa parte de 29-31, cómo fue transformando su alegría en un gozo real. Sí. Entonces, que no nos desanimemos, y tal vez ahora estamos pasando por alguna situación difícil, como decía mi hermana, que con nuestros esposos, que no nos sintamos amadas, con nuestros hijos tenemos problemas, y que sentimos como que todo el mundo está en nuestra contra, o cómo le vamos a hacer. Que pongamos nuestros ojos, nuestra vista en Dios, porque Él sí nos conoce, Él nos entiende, Él es el que nos puede ayudar, Él es el que pues tiene todo bajo control, ¿no? Sabe pues qué es lo que estamos pasando, así que esas circunstancias que tenemos, ya verán que Dios las va a usar para que le honremos, para que nos acerquemos más a Él. Gracias a Dios, sí, el sufrimiento nos forma, ¿no? Pues yo también lo que voy a aplicar es que, bueno, Dios dice que tuvo misericordia de Lea. Lea le fue fiel a Jacob, aunque él la rechazaba, y en mucho nos parecemos nosotros, ¿no? Rechazamos a Dios, pero Él nos ama, y como Lea seguía buscando a Jacob y decíamos que lo rentaba, así Dios nos sigue buscando día con día, día con día, para que nosotros nos enamoremos de Él todos los días, en todas las circunstancias. Y sí, el proceso de Lea de aprender a amar a Dios y aprender a gozarse también, pues habría que aplicarlo a nuestra vida. Muchísimas gracias, hermana. Gracias. De verdad fue un tema de gran bendición. Gracias a Dios. Y pues bueno, les decíamos que teníamos premios. Tenemos 3 ejemplares del Nuevo Testamento. Estos ejemplares los podemos utilizar para regalárselos a alguien, alguna vecina, una prima, hermana, alguien al quien estemos interesadas en presentarles el plan de salvación. Podemos regalarle uno de estos. Podemos también traerlo en la bolsa, y ahí sí, cuando estemos en el autobús, en el banco, pues en lugar de estar haciendo o viendo nomás a la gente, podemos estarlo leyendo. Entonces tenemos 3, y va a ser para las hermanas, aunque ya no esté en la transmisión en vivo.
quien nos diga por lo menos 2 de las cosas, de las 5 cosas que aprendimos de esta historia. Y también tenemos, hermana, si nos muestra esta linda florecita que nos trajeron, muy bonita, es primavera y está a todo su apogeo. Para la hermana o hermano también, que nos diga las 5 cosas juntitas, sin equivocarse, las 5 cosas que estamos aprendiendo de esta lección. Adelante, las escriben, nos las mandan en los comentarios, aunque ya no esté en vivo, los podemos seguir leyendo. Y que nos diga las 5 en una sola exhibición, se va a llevar la plantita, y quien nos diga por lo menos 2, se va a llevar un ejemplar del Nuevo Testamento. Y pues bueno, muchísimas gracias a la hermana que nos trajo los premios para podérselos otorgar, gracias, y también si alguien más quiere mandarnos unos premios, adelante. Y pues nos vemos el día de mañana en la transmisión para los niños. Por favor, conecten a sus pequeños, se pone bueno, va a haber más entrevistas de todos los niños de la iglesia y están muy divertidas y muy bonitas también. Y a las 5 de la tarde reunión de jóvenes, y el domingo de transmisión de general de la iglesia. Los esperamos, no se pierdan las transmisiones, síganse conectando y pues nos vemos la próxima semana. Hasta Adiós. luego.